Anónimo, no se sabe el nombre y no se da tampoco ningún otro dato. Pero hay más. En el PP sitúan esa entrega de dinero de la trama Koldo, cuando, según la información, se trataría de la trama del fraude en los carburantes. A todo esto, el presidente del Gobierno continúa con su agenda como si nada pasara. Hoy ha participado en un acto en Barcelona. Durante su discurso, el presidente del Gobierno ha querido mandar un mensaje entre líneas al Partido Popular. Al PP lo que decidan los jueces parece importarles bien poco. Reconocen que la información no está contrastada, pero la dan por buena y piden cuentas. Desde el PSOE le recuerdan sus casos de corrupción para asegurar que no son quienes para pedir explicaciones. Nuevos testigos por el caso Koldo. Hoy ha sido el turno del número 3 de Interior. José Antonio Rodríguez, alias Lenin, ha declarado esta mañana y ha admitido que le facilitaron el contacto de Koldo. No ha especificado que hablara directamente con él, pero sí que lo remitió a un subordinado. Cambiar las preguntas al Gobierno a 48 horas de la sesión del control no es tarea sencilla. Para empezar, el Gobierno tendría que admitir ese cambio, considerando que en las últimas horas se han producido cuestiones de actualidad que lo justifican. Y después, todos los grupos parlamentarios de la Cámara tendrían que ponerse del lado del Partido Popular y defender ese cambio en las preguntas. Saldremos de dudas mañana a las 12 del mediodía. Se celebra Junta de Portavoces. Entonces veremos qué hace el Gobierno y si sus socios son leales o se ponen del lado del Partido Popular. El exministro Ábalos tenía unos gastos excesivos cuando era secretario de organización del PSOE. Unos gastos que llamaron la atención en Ferraz. Llegaron a calificarlos de desmedidos, aunque en el partido aseguran que nunca sospecharon de corrupción. Fuentes del PSOE afirman que Koldo García, mano derecha de Ábalos, llegaba con tacos de tickets de gastos a la gerencia. La portavoz del PSOE ha tenido que responder a varias preguntas de los periodistas sobre el caso Ábalos. En varias ocasiones se ha referido a él como el señor Ábalos, pero en otra ocasión ha utilizado esta expresión que les va a resultar familiar. No tenemos nada que decir sobre ese tipo de apreciaciones y adjetivos que se dan a los gastos que realizaba en este caso esa persona como miembro de nuestra Ejecutiva Federal. El ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, ha confesado él y su hijo cobraron más de 4 millones de euros de la petrolera venezolana PDVSA que ocultaron a Hacienda. Ambos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptan penas de cárcel, pero no entrarán en prisión. Sorpresa, y en el último minuto el PP ha intentado en el Senado frenar la reforma para convalidar los años de cárcel cumplidos en Francia a los presos etarras. Lo previsto era que el voto hoy en contra del PP no iba a impedir su aprobación, pero una maniobra del presidente del Senado ha devuelto la ley al Congreso. ¿Ahora qué pasa? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues turno ahora para que los servicios jurídicos del Congreso analicen una situación que en Presidencia ya califican como insólita. Pueden pasar dos cosas: que la mesa del Congreso considere que no hay veto y ordene que la ley se publique ya directamente en el BOE. O segunda cosa, que la mesa del Congreso asuma la tesis del PP y crea que antes de esa publicación el asunto deba debatirse otra vez en el Pleno. En cualquier caso, Blázquez, antes o después, la norma se va a publicar en el BOE y va a entrar en vigor. Eso sí, el nuevo choque Senado-Congreso ya está servido. Polémica propuesta de bajas flexibles donde se apelaba a la voluntariedad, cambio de discurso en el Ministerio de la Seguridad Social. Hoy el Ministerio reniega de ese término y habla de reincorporación gradual tras el alta médica, un giro que se produce tras la primera reunión del Gobierno con sindicatos y empresarios. Condena los ataques del ejército israelí a las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Líbano. El presidente Sánchez ha instado hoy al resto de países a que no retiren de allí sus contingentes e insiste: los 650 soldados españoles no abandonarán el sur de Líbano. Son 3 los ataques de las tropas de Netanyahu a cascos azules en la zona. Ya no pueden decir que es un accidente, por mucho que el primer ministro israelí acabe de negar hace solo unos minutos que sean ataques deliberados. Tacha las acusaciones de completamente falsas. A pesar de la petición de Estados Unidos e incluso de la llamada personal de la italiana Meloni, Netanyahu hace oídos sordos porque tiene muy claro lo que quiere ahora. Incómodos, contingentes o personal humanitario imparcial que las Naciones Unidas mantienen en esas zonas de conflicto. Pero desde Tel Aviv prefieren no dar credibilidad a eso y sembrar la duda sobre su imparcialidad. La semana del juicio Pelicó, hoy no ha estado la víctima por motivos personales. Van a declarar otros 7 de los 50 acusados de violar a Giselle, drogada por su marido que los ofrecía a los violadores. Escucharemos testimonios como el de Dominique Davy, 45 años,
La violó 6 veces en distintos días. Sabía que la víctima iba a estar drogada, la violó y no reconoce los hechos. Ciprián Culiera, 43 años. Cuando se vio en el vídeo admitió que sí, que era una violación. Al comenzar el juicio lo negó todo. Mohamed Rafa, 70 años, condenado previamente por violar a su propia hija de 14 años. Relató que en la casa de Pelicot notó algo raro, pero no se marchó y violó a Giselle. Habrá más y habrá que prepararse para testimonios durísimos que saldrán de las bocas de hombres que ya han demostrado sobradamente su agresividad. Más cosas. La última vez que se la vio tenía solo 16 años, ahora casi 20 años después, tras un macabro hallazgo, se ha resuelto su desaparición. Los restos de Amanda Overstreet se encontraban en el congelador de una casa vendida recientemente en Colorado, en Estados Unidos. De que se estén usando, insistimos, armas de guerra. Para que nos quede clara la dimensión de este tiroteo, lo estabas diciendo, se encuentra esa bala perdida, lo van a ver a 2,5 kilómetros del lugar donde se inicia el tiroteo, esa barriada de las 3000 que está en el polígono sur de Sevilla, de El Nervión, el barrio del Nervión, donde está esa empresa donde ha impactado esa bala perdida. Estamos hablando de ráfagas al aire, Rodrigo, pero incluso una bala de este calibre que te cae encima te puede matar. Hablamos de una bala, pero la policía ha encontrado en los alrededores de este tiroteo, de este suceso, 200 vainas, que son como casquillos, pero de armas más grandes, 200 vainas de esas imágenes que hemos visto. Y sabemos, por esas vainas, que no son armas normales. Claro, hay muchas que se ven que efectivamente no son los 200 de esas armas de guerra, pero muchos sí. Y estamos hablando de munición trazadora. Lo dice la propia palabra, traza la dirección que ejecuta la bala una vez la disparas por esas pequeñas combustiones que podemos ver en las imágenes. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen así? Precisamente para poder ver la trayectoria concreta y poder rectificar y afinar ese tiro. Estamos hablando que todo ocurre en 8 minutos escasos, lo dice fuentes policiales, y que además estamos hablando de esas ráfagas que se disparan al aire, porque ellos no se enfrentan en la calle, lo que hacen es tu clan, mi clan, tú desde tu casa, yo desde la mía, disparar ráfagas al aire para sacar músculo, para decir, somos capaces de hacer todo esto. Claro, es una forma de decirse, aquí están mis armas, soy capaz de hacer mucho daño. Hemos dicho que de momento no había ningún detenido, pero ojo, la policía tiene ahora mismo controlado no ya los pisos, las alturas, no, las casas exactas desde las que fueron disparados esas armas de guerra. Están haciendo su trabajo, han pedido ya los permisos para precisamente, como dices, registrar las viviendas exactas donde se sabe que salieron todas esas ráfagas. Sobre todo tenemos que hablar de los naranjeros y los caracoleros. De hecho, la misma madrugada que esto sucede, se requisan ya armas en una de las viviendas de los caracoleros, donde había varios impactos en las fachadas, y entre ellas había 3 pistolas. Un revólver y otra arma que se utilizaba por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Elia. Armas de guerra en Sevilla, en ese barrio de las 3000 viviendas. Así lo interpreta Jaime Bretón, que es el comisionado del Gobierno Nacional, de la Junta de Andalucía y de la Alcaldía de Sevilla para esa zona. 4.300.000 personas han pasado por la Plaza del Pilar de Zaragoza en el fin de semana grande de su patrona. Un equipo de Más Vale Tarde ha acompañado a la Policía Nacional en su patrullaje por tierra y también por aire. Robos con violencia y una pelea a machetazos son algunos de los avisos que han recibido. Todavía no tienen los permisos para operar en España, pero ahí está, esa especie de Zodiac voladora se ha visto este fin de semana en las playas canarias. No era tampoco la primera vez. En 2020 otra lancha voladora sorprendía a los bañistas en Tenerife. Mataron el 23 de julio de 1936. Manuel Mon, 40 años, y Justo Fernández, de 23, fueron asesinados cuando los fascistas entraron en Ribadeo, en Lugo. Han sido 88 años buscando sus cuerpos. Hoy, por fin, sus familias han podido recuperarlos. Durante la exhumación se buscaban 5 cadáveres, pero solo han aparecido 2. Pionera contra el cáncer de piel no melanoma, lo ha anunciado el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se trata de una resina con un radiofármaco que se administra de forma ambulatoria con un pequeño aplicador y sin necesidad de anestesia. En menos de 3 horas el paciente es dado de alta, una alternativa a la cirugía. Los últimos coletazos de la borrasca Berenice han dejado lluvias e inundaciones en algunos puntos de Andalucía. Porque llega otra semana movidita. Mañana llega otra borrasca nacida de un antiguo huracán que va a llenar de lluvia prácticamente todo el país. Y el viernes viene otra. Así que vamos poco a poco, Joa,
Vamos con la que llega mañana. Mañana se llama Ex-Leslie. Fue un huracán del Atlántico que sin paz ni gloria ha llegado al final hasta Europa, pero nos va a dejar agua, no es huracán, lo que tú decías. Bueno, esta borrasca post-tropical es Ex-Leslie, nos llega ya mañana y fíjense, en acumulados el Pirineo 150 litros metro cuadrado, Andalucía, Extremadura, Cataluña o la Comunidad de Madrid pueden llegar a superar los 100 litros por metro cuadrado desde mañana hasta el jueves. También bajarán las temperaturas a partir del martes, el viernes con el viento de sur suben. ¿Por qué? Pues porque llega precisamente otra borrasca que nos dejará lluvia estos próximos días. Y ojo, ya ahora en la región de Murcia y Almería está lloviendo con fuerza. Mañana volvemos, mañana más, con Cristina Saavedra. Se quedan ahora con la sexta clave, con Joaquín Castellón y su equipo. Hasta mañana.